de ir terminando lo que son las neoplasias del tracto digestivo. Después nos va a faltar las partes inflamatorias, colitis, Crohn, celiaquía, ¿qué más? Vamos a ver si terminamos hígado, páncreas, también para la parcial grande. Bueno, tumor de glándulas salivales, aquí tenemos que tener en cuenta que existen realmente según la clasificación como 30 tipos histológicos, ¿verdad? Pero nosotros vamos a desarrollar los más frecuentes. Ellos pueden ser benignos o malignos y entre el 65 y 80% están en la glándula parótida, que es la localización más frecuente, y uno de ellos ustedes han visto en el laboratorio, que es el adenoma pleomorfo. 10% en las glándulas submandibulares y los restantes están en las glándulas menores, entre ellas como en la glándula sublingual. Entonces vamos a empezar hablando del adenoma pleomorfo, que es la lámina que estuvieron mirando en el laboratorio, que él, según la clasificación histológica, es considerado un tumor mixto, ya que está constituido por elementos epiteliales y mesenquimales. 60% de las neoplasias están ubicadas en la parótida, entonces su ubicación más frecuente, son menos frecuentes en la submandibular y en la sublingual. Son tumores benignos que están constituidos por dos componentes, como ustedes lo han descrito: epiteliales, ductales, que forman ductos, ¿verdad? Y el mioepitelial, que sería su otra celularidad que está presente también en esta neoplasia. Tienen tejidos variados, desde lo que puede ir un elemento mixoide, un elemento hialino, cartilaginoso, inclusive puede tener componente óseo. Morfológicamente los adenomas son masas redondas. Si son pequeñas son imperceptibles y hay veces que esto es un diagnóstico que es realizado por, digamos, como un hallazgo incidental. Hay veces que, por ejemplo, una paciente o un paciente tiene mucha cefalea por otro motivo, por ejemplo, migraña, y es solicitada una tomografía y en esa tomografía se identifica la neoplasia a nivel de la glándula. O sea, es por otro motivo de consulta y a veces es un hallazgo incidental. Otras veces sí corresponde ya a una masa bien delimitada que tiene un crecimiento por lo cual el paciente acude a la consulta. Rara vez supera 6 centímetros y son encapsulados la mayoría de ellos, excepto en el paladar, que es parcialmente encapsulado. En este caso que vemos aquí es una neoplasia ya bastante, digamos, de larga data, avanzada, ¿verdad? Por eso vemos una masa bien delimitada, como vemos en estos casos, y esto no hay de otra que ir a cirugía, ¿verdad? Esto hay que extirpar para realmente confirmar si se trata de un adenoma pleomorfo o si se trata de otra de las neoplasias, inclusive malignas. En la tomografía, en este caso, vemos una masa de gran tamaño, ¿verdad? Como están observando aquí. Este es otro caso donde también se identifica, ¿verdad? Una masa ya como si fuese saliendo de lo que es la piel, ¿verdad? Bien sobrelevada. Y esto al corte es grisáceo, traslúcido, a veces tiene ese aspecto cartilaginoso y hay veces que puede tener componente óseo, se identifican restos óseos. Esto sería la cirugía, ¿verdad? Donde se retira la glándula parótida. Esta es la neoplasia bien delimitada que tiene una cápsula que le envuelve. El color negro que ven ahí se trata de tinta china, que es lo que utilizamos para delimitar los márgenes, si el margen está libre o si está comprometido aún por la neoplasia. La cirugía es muy agresiva y deja una gran cicatriz, por eso es que les comenté que si es pequeño y es un hallazgo incidental, los pacientes optan por hacer un tratamiento de seguimiento, ¿verdad? Donde se controlan, por ejemplo, cada 6 meses, ¿verdad? O de manera anual, para ver si creció, si cambió el límite, si los bordes cambiaron, si ya no son regulares, si ahora son los bordes irregulares, por ejemplo, ¿verdad? Ya que como ven ahí, es una cirugía y para acceder a la celda parótida se necesita una gran incisión y va a dejar una cicatriz bien grande, ¿verdad?
Entonces, histológicamente, como ustedes lo han visto en el laboratorio, es un patrón heterogéneo, mixto, donde hay células ductales y mioepiteliales que pueden aparecer formando ductos, acinos, túbulos, hileras o láminas de células. Esta es la imagen más representativa, digamos, de lo que es el adenoma pleomorfo, donde exactamente en la mitad vemos dos componentes. Por un lado, el componente epitelial, formando morfológicamente estructuras ductales, donde las células más internas son las células ductales y tienen un aspecto más cúbico a ovoide. Sin embargo, las células más externas que ven aquí son las mioepiteliales, que tienen un aspecto elongado o alargado, ¿verdad? Y ambas sin atipias. El estroma, en este caso vemos un estroma condromixoide, que es muy parecido a nuestra lámina de laboratorio. Entonces, los dos componentes, por lo tanto, un tumor mixto, epitelial y por otro lado, mesenquimal. Aquí también esta sería otra excisión donde vemos, ¿verdad?, que forma como pequeños islotes de cartílago mezclados con componente epitelial. Aquí también vamos identificando por un lado el componente mesenquimal de aspecto cartilaginoso, ¿verdad?, condroide, y en la parte de arriba vamos viendo parte de tejido adiposo que también puede estar presente, ya que en la parótida identificamos tejido adiposo y en la parte de arriba vamos identificando pequeños acinos que tenemos que ver si corresponde a la parte normal de la parótida o si es la proliferación de tipo epitelial. Estos elementos están mezclados, como pueden ver, ¿verdad?, y como pudieron ver en el laboratorio, y generalmente es una matriz condroide, condromixoide, rara vez es hueso, pero puede estar presente. Esta es otra imagen donde también nos da para identificar el componente de tipo epitelial y el componente mesenquimal, la matriz condromixoide. En las flechas vemos el componente epitelial. Este es otro y habíamos visto en el capítulo de neoplasias donde clasificábamos los tumores mixtos y decíamos que mixto era cuando mezclaba dos o más componentes. En este caso vemos una población, le llama bifásica, porque está constituida por el epitelio que va formando ductos, constituido por capas de células ductales y mioepiteliales por un lado, y en la flecha verde vemos el componente de tipo mesenquimal. Se presenta como masas bien delimitadas, son móviles, generalmente no le duelen al paciente, son de crecimiento lento. Por eso muchas veces esto es un diagnóstico incidental donde generalmente es por otro motivo que el paciente se realiza una tomografía y es un hallazgo casual. Rara vez esto ya es una masa que donde es bien delimitada, como pudieron ver, o bien grande, como vimos en las imágenes del día de hoy. Él también puede estar ubicado en la submandibular o en la cavidad oral. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque es que hay que controlar. Porque esto puede hacer un viraje y transformarse en un carcinoma. Justamente ahí nos dice, el carcinoma originado en un adenoma pleomorfo recibe el nombre de carcinoma ex adenoma pleomorfo o tumor mixto maligno. O sea, él puede virar y convertirse en un tumor maligno. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver para poder decir es un tumor mixto maligno, es un carcinoma ex adenoma pleomorfo? Tenemos que ver parte del componente benigno, ya sea del epitelio ductal, del estroma condromixoide, y entre ellos vamos viendo células atípicas. Células infiltrantes, por eso dice con marcada atipia, necrosis, mitosis, invasión perineural e invasión vascular. La incidencia de esta transformación maligna es baja, es del 2% en tumores presentes durante al menos 5 años y 10% para aquellos tumores que tienen una duración de más de 15 años. Igualmente, generalmente, lo que el paciente escoge es controlar si es pequeño. Nadie quiere tener una cicatriz que abarque prácticamente gran parte del rostro y que descienda al cuello, ¿verdad? Entonces, generalmente lo que se hace es expectar y controlar cuánto va creciendo, ¿verdad? Y a veces, dependiendo del tamaño, ¿verdad?, dependiendo de la edad,
el médico dice, bueno, vamos a hacer un control tomográfico cada 6 meses o de manera anual. Entonces se va controlando si ese tumor mantiene el mismo tamaño o si creció. Para diagnosticar, entonces, adenoma, o sea, carcinoma hexadenoma pleomorfo, se tienen que hallar restos reconocibles de este último, o sea, tenemos que encontrar componentes condroides, mixoides, etc. Si aparecen, son una de las neoplasias más agresivas con una mortalidad alta del 30 al 50% en los 5 años. O sea, si es que esto vira, la mortalidad es alta. Luego tenemos el tumor de Warthin. El tumor de Warthin se llama también cistoadenoma papilífero linfomatoso. Es el segundo tumor más frecuente en las glándulas salivales si hablamos de los benignos, superado solamente por el adenoma pleomorfo. Se origina también casi siempre en la parótida y es el único limitado prácticamente a la parótida. Es más común en hombres que en mujeres. La edad media es entre 50 y 70 años, 10% son multifocales y bilaterales. Multifocal significa que dentro mismo de la parótida existe más de un foco. Y bilateral que en las ambas parótidas pueden estar comprometidas. Esto es una neoplasia que aparece en un paciente prototipo, que en este caso son fumadores. Por eso dice, el riesgo a desarrollar es 8 veces más en pacientes fumadores comparando con no fumadores. Es un tumor común donde vemos unas células epiteliales que descansan sobre un estroma linfoide. También se llama cistoadenoma papilar linfomatoso o adenolinfoma, pero adenolinfoma no es muy usado ya que el término linfoma trata de neoplasias malignas, ¿verdad? Y esto es una neoplasia benigna. Generalmente el nombre más común que lleva es tumor de Warthin. Entonces, justamente aquí vemos, nos habla, este es un paciente de sexo masculino, 53 años, que presenta una tumoración que está situada en la parte anterior e inferior de la parótida. La lesión tuvo un crecimiento lento y luego esto se comprobó que se trataba de un cistoadenoma papilar linfomatoso o tumor de Warthin. Entonces aquí se ve como una lesión sobreelevada de la piel. Son masas generalmente pequeñas que miden de 2 a 5 centímetros, tiene una cápsula que le envuelve y al corte tienen como hendiduras y una secreción mucinosa o cerosa. Mucinosa tiene un aspecto más de gelatina o gelatinoso y ceroso es un líquido translúcido, o sea, transparente. Entonces, esta sería la macroscopía donde se identifica una masa bien delimitada. Esto también se tiñe con tinta china para saber si la escisión fue completa. Generalmente es homogénea, tiene un solo color, como ven aquí, el color es un color parduzco a rojizo. Estos serían otros casos donde se ven como pequeñas proyecciones en forma de papilas. Hay veces que puede tener también como si fuesen unos pequeños cálculos. Microscópicamente vamos a identificar células epiteliales neoplásicas, pero sin atipias, en un estroma linfoide y con formación de centros germinales o germinativos. Tiene una doble capa de células que muchas veces tienen un aspecto de empalizada, son células cilíndricas, o sea, columnares. Es muy lindo al mirar en el microscopio el tumor de Warthin. Se ve, como ven aquí, una capa de células de aspecto completamente benigno, son células eosinófilas, se le llaman células de aspecto oncocítica, ya que son ricas en mitocondrias, entonces tienen un color bien rosa. Y por debajo vemos los nidos de linfocitos, que hay veces que forman como centros germinales. Entonces lo que se identifica es una proliferación de células cilíndricas que tienen un citoplasma bien rosa, fuerte por la gran cantidad de mitocondrias y van formando como papilas y vamos viendo la formación de nidos de linfocitos. Aquí, por ejemplo, se identifica también ese epitelio completamente benigno y el estroma linfoide. Si vamos acercando la lámina, esta sería la neoplasia, o sea, el epitelio de la neoplasia donde es cilíndrico, de color rosa, y por debajo vamos viendo el estroma linfoide. Esta es una imagen espectacular, ¿verdad? Donde se identifica
justamente el epitelio cilíndrico de color rosa fuerte y los centros germinativos o el estroma mismo de aspecto linfoide. El hallazgo de restos de glándulas salivales en los ganglios linfáticos sugiere que puede que se encuentre esto también en esa localización, tratándose de algo benigno, ¿verdad? O sea, tumor de Warthin es benigno. Luego vamos a los malignos. Tenemos el carcinoma mucoepidermoide, así se llama. Está constituido por células escamosas, células secretoras de muco y células intermedias. Son 3 grupos celulares. Representan el 15% de las neoplasias de glándulas salivales, o sea, en las glándulas salivales lo más probable es que sea benigno. Y entre los benignos que sea un adenoma pleomorfo, siguiendo en frecuencia al tumor de Warthin que acabamos de ver. Ahora, si hablamos de tumores malignos, justamente aquí nos dice, ¿verdad? Es la forma más común de tumor maligno en glándulas salivales. El carcinoma mucoepidermoide es el primer maligno, ¿verdad? Él se ubica también en la parótida como ubicación más frecuente, 60 a 70%. Morfológicamente son tumores grandes, pueden llegar a medir 8 centímetros, ¿verdad? Y aunque parecen bien circunscriptos y carecen de una cápsula, producen infiltración de los márgenes. Esto nos habla, por ejemplo, nos dice una adolescente de 12 años que luego se confirmó que se trataba de un tumor mucoepidermoide. La neoplasia, como ven aquí, prácticamente es de gran tamaño, ¿verdad? Y empezó a invadir estructuras más profundas y es difícil de extirpar cuando invade ya estructuras profundas, de extirpar en su totalidad. El color es variable, o sea, tiene un patrón heterogéneo, pálido, blanco grisáceo, a veces presenta quistes llenos de mucina. Macroscópicamente el aspecto es feo, ¿verdad? O sea, ya no parece mismo una glándula parótida o una glándula sublingual o submaxilar si estamos observando dependiendo de la ubicación. Tiene este aspecto, como vemos aquí, gelatinoso. Aquí nos muestra algunas flechas, ¿verdad? Nos dice el color es blanco tostado, puede tener ese aspecto quístico. Se ven bordes infiltrantes que van invadiendo en realidad no es una cápsula, ¿verdad? Porque ellos no tienen cápsula, pero que van invadiendo estructuras adyacentes, vamos a decirlo así. Y en la flecha azul se ve la cavidad quística con un componente mucinoso o gelatinoso. Y en la flecha amarilla nos muestra la parte de lo que sería la glándula parótida como remanente, lo que sobró de la glándula parótida. Aquí vemos otra imagen, ¿verdad? Donde se identifica un aspecto heterogéneo de la neoplasia, áreas blanquecinas, áreas más tostadas, áreas de hemorragia. Y el patrón histológico es un patrón mixto, también donde mezcla varios componentes. Él puede tener varios patrones, formar cordones, formar láminas, quistes y varios tipos celulares mezclados. Células escamosas, células mucosas, células intermedias. Y pueden ser regulares, o sea, tener unas atipias mínimas o ser altamente neoplásico e inconfundible, ¿verdad? O sea, es difícil de llegar a un diagnóstico definitivo solo por la hematoxilina y eosina y se requiere, por ejemplo, tinciones especiales de inmunohistoquímica. Entonces, esto sería una imagen de lejos, ¿verdad? Donde si nosotros recordamos en la glándula parótida tenía acinos, ¿verdad? Que eran acinos serosos, ¿verdad? Y aquí esto es completamente reemplazado. Vemos que son células, no es nítido, pero vemos que no le parece a la parótida. Si esto nosotros vamos acercando, vamos a ir viendo varios tipos celulares. Justamente las células mucosas, donde el núcleo se ubica generalmente hacia la base y tiene la mucina apical, lo cual nos va a indicar de que esto probablemente se trate de un mucoepidermoide, que es una de las células que tenemos que buscar. Otra de las células son células intermedias que se parecen a las escamosas, ¿verdad? Donde vamos viendo ya pleomorfismos celulares, ¿verdad? Células fusiformes, células redondas, células que tienen esos ojitos como nucleolos evidentes.
Si nosotros vamos acercando, vamos viendo el pleomorfismo ya bastante marcado, que ya hay mitosis, entonces ya vamos sumando puntos de decir esto se trata de un carcinoma mucoepidermoide. Y justamente la tinción de inmunohistoquímica que nos permite confirmar se llama musicarmin de Mayer, ¿verdad? Mucoepidermoide, musicarmin, que es lo que va a teñir generalmente esta neoplasia. Otro de los marcadores, es el Ki67, que aparte de ser un marcador de inmunohistoquímico, sirve para predeterminar, digamos, cuán rápido se va dividiendo. Mide las mitosis, ¿verdad? Entonces, generalmente el Ki67 es un marcador mitótico también. El curso clínico y el pronóstico dependen mucho del grado. Los tumores que son considerados de grado bajo pueden producir invasión local solamente, pero recidivar en 15% y rara vez producir metástasis. En estos casos, la supervivencia a los 5 años del 90%, esto significa de buen pronóstico. 90% es una buena sobrevida. Ahora, los de alto grado o aquellos que son intermedios o moderadamente diferenciados, ¿verdad? Son invasivos, son difíciles de extirpar, lo que dijimos hace rato, porque invaden muchas veces ya tejidos profundos y quedan remanentes neoplásicos que vuelven a crecer. Entonces ellos se diseminan a lugares distantes muchas veces, ¿verdad? Y en ellos la tasa de supervivencia es solo del 50%. Tenemos otros tumores de glándulas salivales, que son el adenoide quístico y el tumor de células acinales. El adenoide quístico es raro, 50% de casos se localiza en glándulas menores, sobre todo en el paladar. Entre las mayores, en la parótida y en la submandibular, son las localizaciones más frecuentes, más comunes. Por ejemplo, estos ya son neoplasias que realmente tuvieron larga data para que llegue a esto. Se le llama también cilindroma por el aspecto que tiene de cilindro, ¿verdad? Morfológicamente nos habla aquí. Este es un paciente de 56 años, ¿verdad? Fue diagnosticado posteriormente con cilindroma de la parótida. La lesión tuvo un rápido crecimiento, nos dice que fue fijando planos profundos. También a la piel estaba bastante adherido y empezó a formar como un absceso, ¿verdad? También se han descrito neoplasias similares en lo que es nariz, senos y vías aéreas superiores. Morfológicamente son lesiones que pueden ser de tamaño variable. Puede que sean pequeños o de gran tamaño. No tienen una verdadera cápsula, por eso le dicen mal encapsulado. Histológicamente están constituidas por células con núcleos oscuros, escaso citoplasma y pueden adoptar varios patrones: tubular, sólido y cribiforme. Entonces justamente aquí nos muestra una imagen donde nos dice proliferación de células malignas, ¿verdad? Células pequeñas, uniformes, hipercromáticas, que prácticamente se van disponiendo en forma de espacios pseudoquísticos, forman como áreas quísticas, como pequeñas lagunas. Creo que tengo otra imagen más linda que esta. Esto, por ejemplo, está súper lindo. Aquí sí se ve el patrón clásico adenoide quístico, donde van formando como pequeñas lagunitas, ¿verdad? Como vemos aquí, pequeños ductos que están revestidas por células atípicas, hipercromáticas con escaso citoplasma. Y de este otro lado vemos el patrón cribiforme, que generalmente el patrón cribiforme viene de cribas, tiene como una imagen en sacabocados, se le llama también, o como múltiples agujeros que se ven. El patrón cribiforme, quien va a exponer próstata seguramente leyó, y el cribiforme en el carcinoma de próstata entran en los últimos estadios, ¿verdad? Entran ya en el pobremente diferenciado, que es el grado 8 del score de Gleason, que seguramente estuvieron leyendo el grupo que va a exponer cáncer de próstata. Y aquí ocurre algo parecido, cribiforme, entonces esto es un patrón de alto grado. Este sería exclusivamente el patrón cribiforme. Los espacios que van quedando, eso que vimos como pequeñas lagunitas, es un material hialino parecido al cartílago hialino que está presente.
Pero no es cartílago hialino, sino que es un material hialino que se le llama así por su aspecto translúcido. Y justamente aquí vemos otra neoplasia, nos dice carcinoma adenoide quístico tubular y cribiforme, ¿verdad? Cribiformes son aquellos que tienen ese aspecto de agujero o sacabocados y justamente aquí van invadiendo un nervio. Ellos les gusta atacar los nervios, hacen invasión perineural. La invasión perineural es un criterio bien maligno en el caso de los pronósticos del estadio patológico del paciente. Son tumores de crecimiento lento, ¿verdad? Pero igualmente ellos invaden espacios perineurales, hacen una diseminación amplia, ya que son considerados de alto grado, y justamente hacen metástasis a órganos como hueso, hígado y cerebro. Aquí vemos otra invasión perineural, ¿verdad? Por estas neoplasias, nervios que están, digamos, están siendo rodeados por patrones cribiformes y patrones como más sólidos. La tasa de supervivencia en esta neoplasia, si es a los 5 años, hablamos del 60 al 70%, a los 10 años del 30% y a los 15 años del 15%. Tiene una sobrevida baja a medida que va pasando, transcurriendo los años y depende a su vez si ya hizo o no hizo metástasis. Luego tenemos el carcinoma de células acinares. En este caso son células acinares serosas. No es muy frecuente, es una de las más infrecuentes, 2 a 3% de los tumores de las glándulas salivales y en la mayoría de los casos se identifica en la glándula parótida, rara vez en la submandibular o en las otras. Puede ser uni o bilateral, es bien delimitado, tiene un citoplasma claro, abacolado, puede ser sólido y puede tomar varios patrones, ya sea láminas, áreas quísticas, áreas glandulares, foliculares, papilares. Presentan anaplasias y mitosis, aunque sean escasas, esto empeora el pronóstico. Justamente aquí nos dice el patrón macroscópico de un tumor de células acinares, es una masa bien redondeada, hasta parece que tiene como una cápsula, pero esto microscópicamente vamos identificando un patrón de células acinares que hace como pequeños nidos o sábanas de células, lo cual nos habla de que es un tumor bien agresivo. Si nosotros observamos aquí, esto que vemos aquí sería el remanente, lo que sobró de la glándula parótida, ¿verdad? Donde se ve las glándulas, o sea, donde vemos exclusivamente los acinos serosos puros y el tejido adiposo que veíamos en la parótida. Sin embargo, todo esto que vemos aquí arriba, de un color bien hipercromático, bien sólido, o en sábanas de células, es el patrón acinar, que aquí está presente. Si vamos acercando la lámina, vamos viendo que las células están compactas, están juntas. Y como aquí nos dice, esto es un tumor, un carcinoma de glándulas salivales. En este caso vemos que van formando estructuras glandulares y hay partes que vamos a ir viendo, como en este caso un patrón como fusionado como en sábanas de células. En este capítulo también contempla tumores de la cavidad bucal, donde en este caso 95% de las neoplasias de cabeza y cuello justamente corresponde a los carcinomas escamosos nuevamente. Vamos a hablar justamente del carcinoma escamoso, que es una neoplasia que ya hemos hablado y sabemos que es agresivo y constituye el cáncer más común en el mundo, habíamos dicho, ¿verdad? Esto puede ocurrir en cualquier parte de la cavidad bucal, pero es común en la parte ventral de la lengua, en el suelo de la boca, en el paladar, en las encías. Puede verse como una masa ya bien delimitada o una masa nodular, ¿verdad? O puede que se vea como una lesión en forma de placa, como una mancha, como un cambio de coloración, algo que no es muy obvio, ¿verdad? Y esto cuando es bien agresivo, inclusive se va a, como ven aquí, a una resección mandibular con glosectomía, retirando la lengua. O sea, son neoplasias bien agresivas, dependiendo de qué estadio esté, ¿verdad? Porque en esto ya es salvar la vida o no, ¿verdad?
y esto se reconstruye de vuelta, ¿verdad? Eso ya no es mi área, ¿verdad? Pero se hace una reconstrucción. A nosotros muchas veces nos llegó así, donde tenemos que incluir el hueso. Esto ya son neoplasias muy agresivas, ¿verdad? Hay veces que solo la neoplasia se extirpa, no, o un pedacito del hueso. Esto ya fue a resección total porque ya había compromiso de tejido óseo. Ya por la tomografía o por la resonancia ya se ve. Clínicamente entonces se ven como placas perladas, áreas irregulares, verrugosas, ¿verdad? Y vemos displasias en diferentes grados, donde esto nosotros podíamos clasificar en bien, moderada y pobremente diferenciado, como siempre hemos dado desde el primer día de clase de neoplasia. La misma clasificación se mantiene, inclusive están los anaplásicos que no se pueden distinguir por HIE y que tienen que ir a tinciones de inmunohistoquímica. Entonces el bien diferenciado es aquel donde se va a identificar bien las formaciones de perlas de queratina y vamos a identificar una atipia leve, ¿verdad? No se va a ver bien la formación de puentes intercelulares. Si ustedes recuerdan, los desmosomas se veían bien en el estrato espinoso. Eso no se ve, no es muy distinguible en un carcinoma, ¿verdad? Este también es un bien diferenciado, ya que vamos viendo la formación de perlas de queratina. Esto se informa hasta dónde se extiende, ¿verdad? La extensión. Ahora, en el moderadamente diferenciado ya vamos a ir viendo los nidos sólidos, la queratinización solamente alrededor de algunas células, ya no forma lo que son las perlas, sino que solamente forma pequeños focos o áreas de queratina. Y la atipia es mayor, ya es una atipia moderada, las mitosis también son mayores y ya se van perdiendo los puentes intercelulares cada vez más, ¿verdad? Ahora aquí nos dicen el no queratinizante es aquel que no forma queratina, por ende se identifican ya un pleomorfismo mayor, más marcado y vamos viendo los famosos nidos o sábanas de células donde están fusionados y ya no se distingue ningún tipo de puente intercelular, también ya la atipia es mayor, las mitosis, el conteo mitótico también es mayor. Las metástasis generalmente ocurren a los ganglios cervicales y a distancia puede ocurrir en el mediastino, pulmón, hígado y hueso. El pronóstico es desfavorable por varios factores, ¿verdad? Generalmente el diagnóstico es tardío, ¿verdad? A veces uno se da cuenta que tiene una masa en la boca, pero piensa que puede ser cualquier otra cosa, no consulta y generalmente ya llega en un estadio avanzado. Para terminar, terminamos con un caso clínico. Nos habla de un paciente de 62 años que acude a la consulta por lesión sobrelevada en la piel. Al examen físico se palpa una masa de 2,5 centímetros. En este caso se solicita una tomografía con contraste de cabeza y cuello. Se identifica la lesión, generalmente así marcan los cirujanos de cabeza y cuello la zona que van a extirpar, ¿verdad? Por ende, sabemos que esto va a dejar una gran cicatriz, ¿verdad? Se identifica por tomografía cómo es la masa, ¿verdad? El aspecto morfológico en este caso se ve que es un aspecto bien delimitado. Como les dije, la mayoría de los pacientes no optan por la cirugía, sino solo por controlar. Y esta es la cirugía, ¿verdad? Es bastante agresivo para poder llegar a la celda parótida, ¿verdad? Por lo cual generalmente la mayoría, el 90% no quiere ir a cirugía y opta por controlar, ¿verdad? Una vez que esto fue diagnosticado. Cuando nosotros nos llega la cirugía, una resección generalmente amplia, en este caso se ve el tumor de color blanquecino y esto es lo que se ve a la histología, ¿verdad? Un patrón mixto, como vemos en este caso. Si esto vamos acercando, todo esto que se ve de color basófilo con tejido adiposo sería la glándula parótida normal, ¿verdad? Esta es la neoplasia, esto que tiene el patrón condroide y se ve tejido epitelial. ¿Qué tumor les parece que este es? No se ve muy bien de cerca realmente, pero es un adenoma pleomorfo, ¿verdad? Que tiene los dos componentes. El componente epitelial, que se ve más oscurito, y el componente mesenquimal, que es esto que vemos de color rosa. Y este es otro caso, nos dice un hombre de 49 años, presenta masa en parótida de crecimiento lento. Arriba se identifica la neoplasia. Se ve las células cilíndricas y el centro germinal. ¿A cuál corresponde, les parece?
¿Quién tenía células cilíndricas y centros germinales? El Warting clásico, ¿verdad? ¿Qué sería este? ¿Verdad? Esta generalmente son células cilíndricas de citoplasma rosa y se van viendo la formación o de centros germinales o se ven áreas o estroma bien linfoide. El primero era adenoma pleomorfo, ¿verdad? Y el segundo tumor de Warting. Bueno, hasta ahí es esta clase.